Un cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión más de nuestro espacio de política y medios de comunicación en el marco del proyecto de educación popular llamado Universidad Nómada. La noticia de los últimos días ha sido la grave acusación del expresidente Álvaro Uribe Vélez al periodista Daniel Coronel. Uribe vuelve a acusar otra vez a Coronel de haberse financiado con el narcotraficante Justo Pastor Perafán. Y claramente Daniel Coronel acaba de publicar una columna dando sus argumentos de esta situación. Coronel dice que ya Uribe tuvo que retractarse años atrás de esta misma acusación y ahora es muy probable que el señor Álvaro Uribe Vélez sea imputado por incurrir de nuevo en esta calumnia. Eso es lo que dice el periodista Daniel Coronel. Y también habla de la gran cantidad de escándalos que él ayudó a destapar del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, entre ellos la parapolítica, la yidis política y las chuzadas del DAS. Escándalos que también hemos analizado acá en las últimas sesiones. Entonces, hoy quiero que hagamos un análisis no solamente de la noticia, sino también de un concepto que titula el libro del periodista tolimense exiliado en Francia, Sergio Camargo, el libro El narcotraficante 82, Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia. En ese libro se habla de un archivo desclasificado que también han analizado Joseph Contreras y Fernando Garavito, entre otros, para publicar la biografía que analizamos el viernes, El Señor de las Sombras. Entonces, vamos a hacer un repaso de los 106 personajes que aparecen en esa lista desclasificada del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América, y precisamente es un documento que fue publicado en el 2004 en la Universidad George Washington, y allí también está la respuesta que dio el gobierno de Uribe en ese momento. Así que hoy vamos a tratar de resolver esas dos preguntas. La primera: ¿qué dice Daniel Coronel en su columna ante estas acusaciones? ¿Por qué considera Coronel que las hizo? Y también, ¿qué es lo que teme Álvaro Uribe? Que ese es el artículo que escribió Coronel. O sea que Álvaro Uribe está temiendo una serie de cuestiones que tienen que ver con denuncias. Y por eso al señor expresidente Uribe Vélez se le puede ir hondo, porque esta vez puede que no sea suficiente con que rectifique su posición, porque ya hasta la Fundación para la Libertad de Prensa se pronunció a favor de Coronel, la FLIP. Y la última pregunta es analizar por qué Álvaro Uribe aparece en ese listado como el narcotraficante 82 y cuáles son los otros 105 personajes que se denuncian en ese archivo desclasificado. Esas son las dos preguntas, pero antes de entrar en materia, quiero darle un saludo muy especial a las personas que ya se han conectado a nuestra transmisión de la Universidad Nómada.
Un saludo para Erdi. Qué bueno que esté por acá. Bueno, y ese tema del negacionismo de la India, vamos a trabajarlo en algún momento en el curso de Pensar la Historia. Un tema bastante interesante. Gracias, Erdi, por la sintonía. Ahora sí, quiero que entremos en materia, porque son dos preguntas muy puntuales que quiero que respondamos hoy. Un saludo muy especial para Luz Mary Marín Bedoya. Muchas gracias por la valoración. Hay gente que no le gusta el contenido, hay otra que sí. Y eso es lo que muestra la vida, que esto no tiene que gustarle a todo mundo, pero me alegra mucho que te guste el contenido del canal principal de la Universidad Nómada. Bueno, vamos a analizar la columna de Daniel Coronel para que ustedes vean cómo se va a defender de estas nuevas acusaciones que vienen por parte del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y esta columna intenta sostener una tesis que está en el mismo título. La columna se llama Lo que Uribe teme. Y acá el señor Daniel Coronel da detalles muy interesantes de lo que piensa al respecto. Dice Coronel, muchas personas me han preguntado la razón por la cual el expresidente Álvaro Uribe, de pronto como de la nada, empezó hace 2 días a trinar nuevamente las mismas infamias que durante 22 años ha esparcido contra mí. Así sucede de tiempo en tiempo, sin importar que jamás haya podido sustanciarlas, pero creo que esta vez tiene una razón fuerte. Durante más de 2 décadas ha tratado sin éxito de criminalizarme. Él sabe perfectamente que está mintiendo. Por 8 años usó la inteligencia del Estado para seguirme ilegalmente, tratando de identificar mis fuentes de información o de encontrar algo que yo hubiera hecho mal en la vida para judicializarme. Mi familia y yo fuimos implacablemente seguidos, coincidiendo con intensos periodos de amenazas. Agentes del DAS, usando fondos reservados, se disfrazaron de vendedores de flores para vigilar la entrada al barrio donde vivíamos. La camioneta de una aparente lavandería estuvo durante semanas estacionada frente al edificio en el que estaba nuestro apartamento. Un grupo de detectives rondaba la sede de Noticias 1, el noticiero que dirigía, para tratar de establecer con quién hablaba o si hacía algo indebido. 2 altos directivos del DAS confesaron los seguimientos ilegales. Marta Leal, la directora de operaciones de inteligencia, declaró: en relación con Daniel Coronel, Andrés Peñate manifestó que el presidente Uribe se encontraba muy molesto por los artículos que permanentemente sacaba cuestionando su gestión o a él mismo. Quería saber el presidente de la República si el periodista se encontraba en el país y, en lo posible, tratar de ubicar quiénes eran sus fuentes de información. Y recordemos que el expresidente Álvaro Uribe Vélez tuvo ese escándalo de las chuzadas del DAS, en donde participó varias gente como esta señora, como María del Pilar Hurtado, y obviamente pues también participó el señor Noguera, que claramente había llenado el DAS de paramilitarismo, y esto hizo que
fueran varios los condenados por ese grave delito de las chuzadas del DAS. Por eso este señor, que también tuvo que ver con el tema de la GIS política, también estuvo ahí involucrado en las chuzadas del DAS. El señor Bernardo Moreno, y también, cómo olvidar al tristemente célebre Noguera, otro de los que se prestó para chuzar a magistrados, políticos opositores y periodistas como Daniel Coronel. Bueno, esta gente fue la que empezó a perseguir desde esa época al señor Daniel Coronel, que dice lo siguiente: el capitán Fernando Tavares, director de inteligencia, reveló una reunión en la que los principales blancos del DAS durante el gobierno Uribe, el doctor Bernardo Moreno, que aquí lo acabamos de ver en la foto, aquí lo tienen, el señor Bernardo Moreno, le manifiesta a la doctora María del Pilar Hurtado, que aquí también la tenemos a la mano, ahorita se las mostré, que el interés del presidente de la República era que el DAS lo mantuviera informado sobre 4 temas o aspectos. 1. La Corte Suprema de Justicia. 2. La senadora Piedad Córdoba. 3. El senador Gustavo Petro. Y 4. El periodista Daniel Coronel. Ahí podemos encontrar cómo Uribe trató de perseguir al Poder Judicial y también al Poder Legislativo desde el Poder Ejecutivo, y también trató de perseguir el cuarto poder representado por Daniel Coronel. También metieron el número de mi celular en la lista de teléfonos de un procurador investigado para chuzarme amparados en una orden judicial que nada tenía que ver conmigo. Por estos delitos fueron condenados los altos directivos del DAS, incluyendo a su directora María del Pilar Hurtado, que ahorita también la apreciamos en la foto, a la señora María del Pilar, que aquí la pueden apreciar ustedes claramente, para que la recuerden y nunca se olviden de esta señora que tuvo que ver con este escándalo. Aquí está la señora María del Pilar Hurtado. También recibió sentencia condenatoria el señor, que también ya vimos ahora, el señor Bernardo Moreno, aquí está, secretario general de la presidencia. Al señor Álvaro Uribe Vélez, nada al señor Uribe Vélez, nada le pasó. Eso es lo que dice acá Daniel Coronel. Y remata diciendo lo siguiente: la impunidad de la que ha gozado el expresidente lo ha llevado a seguir repitiendo sus infamias, sin importar que un juez de tutela le haya ordenado rectificar. Lo hace de mala fe, fingiendo que cumple la orden judicial, haciéndolo a medias para volver al ataque. Todo en retaliación por las investigaciones periodísticas que he hecho. Algunas de ellas son la GIDIS política, que llevó a la cárcel a 2 de sus ministros. Bueno, y acá Daniel Coronel se equivoca porque fueron 3. Realmente, bueno,
digamos que fueron dos ministros y un secretario de la presidencia. El ministro Sabas Pretel de la Vega y el ministro Diego Palacio. Esos fueron los condenados por el delito de la gis política, y el señor Alberto Velázquez, que era un secretario de la presidencia. Recordemos que en ese tema de la gis política también hubo dos magistrados que tuvieron un encontronazo. El magistrado Guerrero, que trató de defender a los acusados, y el magistrado Mendoza. Bueno, aquí también nos habla Daniel Coronel. Bueno, aparte de este escándalo de la gis política, que aquí pueden ver ustedes a Gidis Medina y a Teodolindo, que fueron los dos parlamentarios sobornados para votar a favor del acto legislativo que permitía la reelección de Álvaro Uribe Vélez. Aquí están los dos sobornados, y Gidis Medina, que fue la que destapó ese escándalo investigado por Daniel Coronel. Y aquí están los otros tres condenados. Estos son los sobornadores. Gidis Medina y Teodolindo son los sobornados, y estos tres son los sobornadores. Sabas Pretel de la Vega, ministro del Interior de Uribe; Diego Palacio, ministro de Protección Social y Salud de Uribe; y el señor Velázquez, Alberto Velázquez, que era un jefe administrativo de la presidencia. Estos señores fueron los condenados que aquí menciona el señor Daniel Coronel. Y también dice lo siguiente: el enriquecimiento de sus hijos con decisiones tomadas por subalternos de su gobierno. Bueno, ahí está el tema de las zonas francas, que también se me estaba escapando ese pequeño escándalo de estos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. Y cómo olvidar también Agroingreso Seguro. Entonces aquí dice Coronel, buena parte de Agroingreso Seguro, que fue el escándalo de Andrés Felipe Arias, en donde se beneficiaron parapolíticos como el primo de Álvaro Uribe Vélez, el señor Mario Uribe Escobar, otro de los parapolíticos que se benefició con Agroingreso Robo Seguro. Y pues ni hablar de una serie de personajes de cuello blanco que también fueron campesinos estrato 1, 2 y 3, beneficiarios de Agroingreso Robo Seguro. Y obviamente también está por acá otra beneficiaria, personas muy pobres y campesinas que se beneficiaron con este programa. Incluso la ex reina de belleza de Colombia del 2005, Valery Domínguez, fue otra de las beneficiadas de Agroingreso Robo Seguro. Y lo mismo que la reina del mar, la cuñada también del clan de los Dávila, la cuñada de Valery Domínguez. Esta muchacha también fue otra de las campesinas pobres que se benefició con Agroingreso Robo Seguro. Entonces, por denunciar este tipo de escándalos, Álvaro Uribe Vélez ha perseguido bastante al señor periodista Daniel Coronel. Y los testimonios sobre el grupo paramilitar de los 12 apóstoles, en donde está involucrado el señor Santiago Uribe Vélez, hermano de Álvaro Uribe Vélez. Y Santiago está comprometido hace 2 años con un juzgado de Medellín por este tema de los 12 apóstoles. También quizás ustedes lo recuerden, he publicado las pruebas que hoy tienen imputado al expresidente.
por soborno de testigos y fraude procesal. Un buen día, furioso por una columna en la que hablé de las persistentes dudas sobre las circunstancias en las que murió Pedro Juan Moreno, decidió sindicarme por Twitter de ser narcotraficante. Esto fue el 6 de abril del año 2017, cuando el señor Álvaro Uribe Vélez publicó en Twitter: entonces Daniel Coronel también debe someterse a la JEP para que confiese su delito de narcotráfico. Bueno, llama la atención que Uribe haya escrito mal la palabra coronel, la escribió con una sola L. Estaba pensando en un coronel de los falsos positivos, ¿o qué? El hecho fue que Uribe ya había calumniado a Daniel Coronel y Daniel Coronel ya había logrado que un juez le ordenara a Uribe rectificar. Y aún así, el pasado jueves, el señor Álvaro Uribe Vélez volvió a calumniar al periodista Daniel Coronel. Miren la fecha, 6 de abril del año 2017, a las 7:14 de la mañana, Álvaro Uribe Vélez publica en su Twitter oficial esta acusación en contra del periodista Daniel Coronel. Como para esa época Uribe era senador, presenté una querella contra él en la Corte Suprema de Justicia. Pasaron 4 años antes de que me llamaran a una diligencia de conciliación. El magistrado Eider Patiño decidió ese día dejarnos solos con nuestros abogados para que buscáramos una fórmula de entendimiento. Recuerdo a un Uribe disminuido, diciendo que lo único que tenía de mafioso es que le gustaban los caballos, y reconociendo que lo que había dicho sobre mí era mentira, pero que estaba muy herido por mis publicaciones. La reunión terminó con su sugerencia de que su abogado y mi abogado se reunieran para acordar los términos de su retractación. La audiencia ocurrió justo cuando yo empezaba a publicar las pruebas de las presiones al testigo Juan Guillermo Monsalve. 3 semanas después de la diligencia, el apoderado de Uribe mandó una carta a la Corte Suprema diciendo que desistían de conciliar, es decir, de retractarse, porque no habían transcurrido 24 horas y mi poder Dante ya había sido objeto de una nueva afrenta calumniosa e injuriosa por parte del periodista, acusando a mi representado de hechos no ciertos sobre una inexistente manipulación de un testigo llamado Monsalve. Es decir, Uribe pretendía que para que él no siguiera diciendo mentiras contra mí, yo tenía que dejar de decir verdades sobre él. Como sea, la llamada inexistente manipulación llevó a que Uribe fuera imputado por ese delito y a que renunciara al Senado para huir de la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia y ponerse en las cómodas manos de la Fiscalía de Francisco Barbosa. Su renuncia causó también que mi querella en su contra pasara de la Corte a la Fiscalía. Allí han hecho todo lo posible por demorar el trámite. Por ejemplo, el expresidente nunca ha negado ser el autor del trino. Sin embargo, la acuciosa Fiscalía decidió preguntarle oficialmente a Twitter, escribiéndole a su sede mundial en California, si realmente ese mensaje había salido de la cuenta de Uribe. El año pasado, o sea en el 2022, me llamaron a una audiencia para ver si quería ratificarme en la denuncia. Me ratifiqué con todas las letras frente al fiscal delegado ante la Corte, Leonardo Cabana, y su fiscal de apoyo, Jaime Setién. Respetuosamente les dije que ellos tenían 2 opciones: o demostrar que yo soy un narcotraficante o imputar al poderoso expresidente por los delitos de injuria y calumnia. Bueno, y Uribe dice que él es financiado por el narcotráfico. O sea, no dice que él sea narcotraficante, que él es financiado por el narcotráfico, pero igual Uribe lo tiene que comprobar. Así fuera
hace 6 años que lo dijo por primera vez o ahora. Un mes después, supe que el fiscal Setién tenía lista la imputación. El documento jamás fue presentado. En cambio, el fiscal fue trasladado al Catatumbo. ¡Qué casualidad! En enero, en los primeros días del año, después de la vacancia judicial, recibí una citación del fiscal Javier Cárdenas, el mismo que aboga con pies y manos por el archivo del caso contra Uribe por soborno de testigos y fraude. El risible fiscal citaba a una nueva audiencia de conciliación, pasando por alto que esa sesión ya había sucedido y que el apoderado del expresidente renunció por escrito a la posibilidad de conciliar. En mi opinión, con esa diligencia añadida, buscan dilatar el proceso para que prescriba la acción penal y el caso muera por vencimiento de términos. En eso había quedado hasta el jueves, es decir, hasta el jueves pasado de esta semana, cuando supe que es Vox Populi en la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema que no tienen remedio ni camino distinto al de imputar a Uribe por mi denuncia. Me enteré de eso pasadas las 4 de la tarde, hora de Colombia. A las 5:12 empezaron los trinos de Álvaro Uribe. Así que el expresidente Álvaro Uribe Vélez tiene una nueva rabieta desde el pasado jueves contra el periodista Daniel Coronel y volvió a acusarlo de lo mismo, de que el narcotraficante Justo Pastor Perafán lo financió. Y Uribe dice a la revista Semana que él no tiene pruebas de que Daniel Coronel sea narcotraficante, pero al parecer está seguro que Daniel Coronel sí fue financiado por Perafán, pero tiene que mostrar pruebas. Entonces, una de dos: o condenan a Daniel Coronel por ser financiado por el narcotraficante Perafán, o Álvaro Uribe Vélez va a sumar un delito más por el tema de calumnia. Bien, por aquí veo que han llegado algunos comentarios. Muchas gracias por su audiencia. El tema del negacionismo del genocidio islámico en la India lo puedo analizar en el curso de Pensar la Historia, porque ya vamos a hablar justamente de esos temas. Buenas tardes, Alicia, qué bueno que estés por aquí. Bianca, muy buenas tardes. Sí, la idea es mostrar incluso con registros fotográficos de qué fue la GIS política, porque yo tengo estudiantes entre los 18 y los 25 años que no saben quién fue Gis Medina, no saben quién fue Teodolindo, no saben quiénes fueron los 3 funcionarios importantes de Uribe que lo sobornaron para que Uribe se reeligiera, no saben cuáles son los politiqueros que están involucrados tanto en la GIS política como en las chuzadas del DAS. Y por eso fue bueno hacer ese ejercicio de memoria histórica con los estudiantes. Saludos a Mario Escobar, gracias por el apoyo. Alicia dice: muchas gracias por abordar este tema. Particularmente me parece que ha habido mucha confusión en cuanto a los detalles de este litigio. Exacto, y esa es la idea. Nuestro proyecto es educativo. Aquí no estamos buscando fines comerciales o publicitarios o dinero. Ustedes ven que el canal no está monetizado. Pese a que el canal hace 2 años que cumple los requisitos para ser monetizado, el canal en este momento no está monetizado. El de respaldo de Wilmer Alberto Zuleta López tampoco está monetizado. Aquí lo hacemos es por amor a la patria, por amor al conocimiento y a la educación. Y sabemos que como todo proyecto hay detractores. Hay gente que considera que tenemos una obsesión con Uribe, pero no es una obsesión con Uribe. Es un ánimo de contar la historia política de Colombia con argumentos. O sea, no es una obsesión con este señor, ni tampoco
hay una obsesión con los magistrados, que no teníamos por qué tener estas fotos aquí de los magistrados que han sido cómplices del uribismo y de los magistrados que han sido sensatos y que han hecho lo que tienen que hacer con el uribismo, la independencia de poderes. Entonces, este proyecto existe gracias a ustedes. Alicia, y a propósito de esto, vamos a pasar a la segunda pregunta de la tarde, que tiene que ver con el olvidado tema del narcotraficante 82. Ya sabemos que este tema de Uribe y de Coronel es una noticia en desarrollo, pero ahora quiero que hablemos de por qué existe un libro publicado en el año 2008 de Sergio Camargo que se llama El narcotraficante 82. Y este documento está desclasificado y lo pueden encontrar en la agencia de la Universidad George Washington. Es una universidad que tiene miles de documentos que han sido desclasificados, que en algún momento fueron secretos del Pentágono, del gobierno de los Estados Unidos de América. Y acá quiero analizar cuáles son los argumentos por los que ese documento tiene una total validez. Y entonces, aquí están los argumentos que les quiero compartir sobre ese tema. Dice, y esto no lo dice una fuente colombiana, esto lo pueden encontrar en la página NS Archive, así se escribe en español, archive.gwu.edu. Es la página de la Universidad George Washington. Y ahí, en esa página, dicen lo siguiente. Uribe trabajó para el cartel de Medellín y era un amigo personal cercano de Pablo Escobar. El entonces senador y ahora presidente de Colombia, recordemos que este texto fue publicado en el 2004, fue desclasificado, era un amigo personal cercano de Pablo Escobar, que se dedicaba a colaborar con el cartel de la droga de Medellín en altos niveles gubernamentales. Según un informe de inteligencia de 1991 de funcionarios de la Agencia de Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos en Colombia, el documento fue publicado hoy en el sitio web del Archivo de Seguridad Nacional, un grupo de investigación no gubernamental con sede en la Universidad George Washington. La inclusión de Uribe en la lista plantea nuevas preguntas sobre las denuncias que surgieron durante la campaña presidencial de Colombia de 2002. El candidato Uribe se irritó y terminó abruptamente una entrevista en marzo de 2002 cuando el reportero de Newsweek, Joseph Contreras, le preguntó sobre sus supuestos vínculos con Escobar y sus asociaciones con otras personas involucradas en el narcotráfico. Uribe acusó a Contreras de tratar de manchar su reputación y dijo que como político he sido honorable y responsable. Bueno, es correcto, irresponsable, pero con I latina, no con Y, y espacio irresponsable. El informe recién desclasificado, fechado del 23 de septiembre de 1991, es una lista numerada de los narcotraficantes colombianos más importantes,
contratados por los carteles colombianos de narcóticos para la seguridad, el transporte, la distribución, la recolección y el cumplimiento de las operaciones de narcóticos. El documento fue publicado por DIA en mayo de 2004 en respuesta a una solicitud de la Ley de Libertad de Información presentada por el archivo en agosto de 2000. La fuente del informe fue eliminada por los censores de la DIA, pero la naturaleza detallada e investigativa del informe, la lista corresponde con un conjunto numerado de fotografías que aparentemente proporcionaron con el original. Sugiere que probablemente se obtuvo de organizaciones antinarcóticos colombianas o estadounidenses. El documento señala que parte de la información del informe se verificó a través de interfaces con otras agencias. El presidente Uribe, ahora un socio clave de Estados Unidos en la guerra contra las drogas, estaba vinculado a una empresa involucrada en actividades de narcotráfico en Estados Unidos y ha trabajado para el cartel de Medellín. La organización narcotraficante dirigida por Escobar hasta que fue asesinado por las fuerzas del gobierno colombiano en 1993. El informe agrega que Uribe participó en la campaña parlamentaria de Escobar y que como senador había atacado todas las formas del tratado de extradición con Estados Unidos. Debido a que tanto la fuente del informe como la sección de comentarios del oficial informante no fueron desclasificados, no podemos estar seguros de cómo la DIA juzgó la precisión de esta información, dijo Michael Evans, director del proyecto de documentación de Colombia del Archivo. Pero sí sabemos que los funcionarios de inteligencia creían que el documento era lo suficientemente serio e importante como para transmitirlo a los analistas en Washington. En un comunicado emitido el 30 de julio, el gobierno colombiano se opuso a varios puntos informados en el documento, diciendo que Uribe nunca había tenido negocios en el extranjero. Bueno, pero eso se cae de una porque a Uribe no se le está acusando de tener negocios en el extranjero. Es decir, a Uribe no se le está acusando de ser narcotraficante en ese informe del 23 de septiembre de 1991. Se le está acusando de ser colaborador del cartel de Medellín, bien sea en sus funciones como director de la Aeronáutica Civil entre 1980 y 1982, o también como un defensor del cartel de Medellín, luchando como parlamentario contra el tratado de extradición y también como promotor del programa Medellín sin tugurios de Pablo Escobar. Entonces, miren la falacia con la que Uribe se defiende. Creo que Uribe nunca ha tenido negocios en el extranjero, pero es que a Uribe no le están acusando de comerciar cocaína en el extranjero, ni siquiera de ser narcotraficante, porque en el informe que Uribe aparece en el puesto 82, a Uribe lo definen como un senador que colabora. O sea, una cosa es ser narcotraficante y otra muy diferente es colaborar para un cartel narcotraficante como el cartel de Medellín. Y muchos uribistas han dicho que este documento es falso, que es un complot, que es una teoría conspirativa del castrochavismo, pero no. Este documento tiene 14 páginas, está en PDF y está publicado en la página naarchive2.gwu, o sea, georgewashingtonuniversity.edu, o sea, en la George Washington University está publicado este documento desclasificado desde el año 2004. El documento está publicado ahí en la página oficial de esta universidad estadounidense. Ahora van a decir que esta universidad es castrochavista y que está calumniando la honra y el buen nombre del expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Y qué tiene de interesante el informe? Pues que en el puesto 1 aparece Popeye, en el puesto 79 aparece Pablo Escobar, en el puesto 82 aparece Álvaro Uribe Vélez,
Pero si ustedes miran la lista, incluso está el exdictador panameño Noriega, que también era narcotraficante. Hay dos guerrilleros del ELN en esa misma lista de narcotraficantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y acá, por ejemplo, después de Popeye está Luis Fernando Londoño Santamaría, alias el Trompas o el Trompón. Incluso aparece su número de identificación, que es 17.805.169. O sea, aparece. Otra cosa que hace que el informe sea muy creíble es que aparecen datos muy precisos de narcotraficantes o de colaboradores de narcotraficantes en Colombia. En el puesto 3 está Guillermo Osvaldo Santana Gaitán, que también hizo parte del cartel de Medellín, que fue capturado en febrero 12 del 90 en Bogotá. Está Octavio Pineda Galvis, otro del cartel de Medellín, que también participó en asesinatos selectivos y terroristas en Bogotá. Está David Ricardo Prisco Lopera, alias Richard Chino, del clan de los Priscos, otro asesino de la familia Prisco, los hermanos Prisco, que tuvieron operaciones secretas con el DAS. Mire, otra vez aparece el tema del DAS. En esta lista también está Otoniel González Franco, alias Otto, otro narcotraficante muy conocido. Está John Jairo Arias Tascón, que se conoce en el bajo mundo como alias el 100, o el Monito, o el Pinina. En el puesto 8 está William Infante, otro que trabajó para el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano. También en el puesto 9 está un señor bastante reconocido en la mafia, el señor Beyer Yesid Barrera Ramírez, otro asesino al servicio del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, y del mismísimo cartel de Medellín. En el puesto 10 está Pablo Alberto Zamora Rodríguez, alias el Rolo, otro de los asesinos de la banda de los Priscos. En el puesto 11 está Jaime Alberto Meneses Serna, otro miembro de los asesinos de los Priscos, que tuvieron que ver con el magnicidio al periodista del Espectador, el señor Guillermo Cano. En el puesto 12 está Jorge Ralph Abranson Manchain, que tenía 44 años de edad para el 91 y que tuvo bastante participación en Ecuador y en operaciones del cartel de Medellín en dicho país. Y también está Oliveira Acuña Infante en el puesto 13, un narcotraficante que fue capturado en la Florida, en Estados Unidos. Otro que trabajó para el cartel de Medellín y para Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano. Miren, esta es la lista donde está Álvaro Uribe. Entonces, mire que solamente les he leído 13 y todos, absolutamente todos, tienen que ver con el narcotráfico. Y como el cartel más peligroso era el cartel de Medellín, entonces por eso los primeros narcotraficantes que muestran en este informe de 1991 son del cartel de Medellín. Porque primero muestran a estos y después muestran a unos del cartel de Cali y después a unos del cartel del Caribe colombiano, que ahí sale también Carlos Vives y su tío. Bueno, por aquí veo que han llegado comentarios. Antes de que sigamos con nuestro ranking,
de por qué a Uribe le dicen el narcotraficante 82 y que tiene el descaro de tildar de narcoperiodista a Daniel Coronel. Antes de continuar con nuestro listado macabro, quiero por aquí darle un saludo a Santiago Jiménez Alarcón, que dice: Carlos Leder está libre. Hace poco salió y ya dio entrevistas. Dice que va a sacar un documental. ¿Usted piensa que él podría develar más hechos delictivos de esa época? William Infante mató a Pardo Leal. Qué buen apunte, compañero Santiago. Sí, ojalá que Leder hable de Ortega, de Pablo Escobar, de Santo Fimio y de Uribe, de esos que cogieron las banderas del Partido Liberal para trabajar con el cartel de Medellín. Jorge Elías Alonso Mora, gracias por estar aquí en la Universidad Nómada. Julio Ramírez, Matarife y la bandera con balas. A propósito de Matarife, mire que ahí también hablan de cómo fue perpetrado el magnicidio a Guillermo Cano del periódico El Espectador y cómo ahí unos amigos de Uribe tuvieron que ver. Y también del cartel de Medellín. Sigamos con nuestra lista macabra, hasta que lleguemos al narcotraficante 82 y luego pasamos de largo. Íbamos en el puesto 13. 14, la primera mujer, Elicia Torres. Bueno, ella tenía relaciones con el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha y también participó en ataques terroristas en la ciudad de Bogotá, Colombia. Jaime Rodríguez Torres, este es el narcotraficante número 15. Esta lista es pública, ustedes la pueden encontrar en la página de George Washington University, es decir, en los archivos de gwu.edu. O sea, estos archivos no es que estén en páginas castrochavistas, no, eso está en las páginas gringas. En el 15 aparece Jaime Rodríguez Torres, otro que tuvo que ver con Gonzalo Rodríguez Gacha y con Justo Pastor, precisamente, en la ciudad de Bogotá. Justo Pastor. Y este también es muy conocido, el 16. Dan Denis Muñoz Mosquera, alias La Quica, otro de los sicarios del cartel de Medellín, ubicado en el barrio Castilla de la Bella Villa. Este pues fue capturado en el 86 y tiene un expediente criminal bastante largo porque también tuvo alguna relación con los priscos. O sea, este sicario también trabajó con los priscos. 17. Brace Muñoz Mosquera, alias Tyson, hermano de La Quica. Este también participó en diferentes asesinatos selectivos en el barrio de La América, en la ciudad de Medellín. Allí coordinó asesinatos a policías en 1990. Mire que los gringos estaban súper bien informados para 1991. Y también en el puesto 18, Carlos Aguilar Gallego, alias El Mugre. Este también trabajó para Pablo Escobar y tuvo varios ataques y masacres a personas inocentes y a policías. Número 19, Gustavo Adolfo Mesa Meneses, alias El Zarco.
Bueno, de ahí seguramente saldría ese personaje de la vendedora de rosas. Otro asesino que trabajó para Pablo Escobar en el barrio Nogal, en el barrio Laureles de Medellín, y acá pues también fue acusado de matar varias personas. Número 20, José Ancísar Arboleda. Este trabajó en Envigado para Pablo Emilio Escobar y participó en el asesinato a mínimo 400 personas. ¡Qué peligro! En Envigado mató a mucha gente. Samuel Escobar Arboleda. Este es un exagente también acusado de asesinar 400 personas en Envigado, Valle de la Aburrá. Trabajó bajo las órdenes de Pinina o Piquina, de Petete y obviamente de Pablo Escobar. Número 22, Carlos Pérez García. Bueno, eso ya le habíamos dicho. Vamos para el 23, Luis Gonzalo Pavón, otro ex agente que participó en esas 400 muertes en Envigado. 24, Hernán Valencia Lotero, otro que también participó en esas 400 muertes. Julio David Sánchez, otro exagente, igualmente participó en esa gran masacre. Duván Darío Correa, lo mismo. Jorge Iván Rivera, también. Juan Carlos Londoño, otro exagente que terminó siendo un asesino en serie. Luis Javier Guanumen, este es un capitán del ejército retirado que, conociendo la inteligencia del gobierno, filtró unos documentos y le entregó una información al cartel de Medellín. Y acá planeó un ataque contra el general de la policía Maza en el 89, que Maza terminó siendo vinculado con el cartel de Cali. Y aquí pues hay una lista de personajes que los referencian, pero que no saben muchos de ellos. O sea, Jacinto Quirós Bravo, no tienen información de ellos. Hilda González tampoco. Newton Pachay Medina, solamente dicen que fue un narcotraficante que trabajó en Ecuador. Isabel Yaguno Mendoza, no saben nada de ella. Edgar Caicedo Quintero, Luis Cajay Solís, tampoco. Ralph Abranson Machain, otro que trabajó también en Ecuador. Carlos Carvajal, el 37, María Delgado, Humberto Sandoval Andrade, Eladio Bahamón, que solo tienen como una identificación ahí, Carlos Cornejo, Yolanda y Reno de Hernández, Octavio Bahamón, Camilo Herrera, Ariel Burbano, Edgar Salazar Ortiz, Augusto Peinado Navarro. Bueno, de este sí dicen que trabajó para el cartel de Medellín y que fue extraditado y condenado a 35 años de prisión por trabajar en narcotráfico y también tuvo que ver con el Hotel Nutivar en Medellín y lavado de dinero. El 48 sí tienen buena información de él. El 48 es Eduardo Martínez Romero. Es un economista de profesión, pero dedicado al narcotráfico. Y este señor trabajó para el cartel de Medellín, sobre todo en Panamá. Y la DEA estuvo siguiendo sus pasos y logró capturarlo en 1989 en Colombia y luego fue extraditado y sentenciado. El 49,
Luis Santa Cruz Echeverry, alias Lucho. Este es el primero que aparece en la lista del cartel de Cali, porque hasta aquí casi todos eran del cartel de Medellín. Miren, en el puesto 49 aparece el primer narcotraficante del cartel de Cali, alias Lucho. Trabajó para José Santa Cruz Londoño. Y acá pues fue capturado en Miami en el 89 y sentenciado a 24 años de prisión. Bueno, y acá también los indican de participar con el grupo de los palestinos. Los palestinos que trabajaron para diferentes carteles del mundo, sobre todo en Colombia para el cartel de Cali. Número 50, Jesús Humberto Vega Escobar, alias El Ronco, seguramente cantar death metal. Este señor, identificado con la cédula de ciudadanía 824-9499 de Medellín. Este señor fue el director de varios grupos de narcotraficantes y fue arrestado en 1990 y extraditado. Y participó en diferentes asesinatos selectivos y trató de matar al expresidente colombiano, que en ese momento era el presidente colombiano en el 91, César Gaviria. Este fue uno de los que trató de matar a César Gaviria. Recordemos que volaron un avión y mataron a cientos de inocentes solo para matar a César Gaviria, y Gaviria se salvó. Bueno, de Nelson García Romero no tienen información. De Cruz Mari González de Castaño no tienen información. De Mario Francine Villarraga tampoco. De Fabio Hermes Peña Garzón tampoco. De este sí, del 55. Antonio Cebollero y Campos. Este es un narcotraficante de nacionalidad española. Opera en esa época, el 91, en el cartel de Galicia y ha sido asociado con el cartel de Medellín en temas de tráfico y distribución en Europa. Y este señor participó en una operación que costó 13,5 millones de dólares y por eso fue capturado. 56. Roberto Caballero Rangel. Este narcotraficante fue arrestado y extraditado en 1990 y residía en Bucaramanga, Colombia. Víctor Eduardo Mera Mosquera, otro narcotraficante que fue extraditado en 1990. Evaristo Porras Ardila, ese sí es conocido. Evaristo Porras, un narcotraficante del cartel de Medellín y que también tuvo que ver con operaciones en la isla de San Andrés. Y trabajó también en Leticia, Colombia. Este señor Porras fue arrestado en Ecuador y también fue extraditado. Fue extraditado desde allí. Edgar Roberto Escobar Taborda, alias El Poeta. Este también trabajó con Pablo Escobar en el tema de comunicaciones, haciendo publicidad a favor de los extraditables. Y también trabajó en un magazine, en una revista pornográfica. Y acá podemos notar que se le conoce como alias El Poeta y está identificado con la cédula 70.551.952. Mire que de Envigado, Colombia. Mire que esta gente de los gringos tenían hasta las cédulas de algunos. 60. Manuel Julián Palma Molina. Este señor también fue un narcotraficante extraditado
y trabajó llevando drogas de Colombia a los Estados Unidos, y acá lo identifican con un número 40001. Robert James Solonsky Salá es un narcotraficante arrestado en Colombia y extraditado a los Estados Unidos. 62. Jacobo Mariano Méndez Campo. Este es un político, o sea, es el primer narcopolítico de la lista. Es un político de la costa norte colombiana que fue buscado por las autoridades por narcotraficante. Y bueno, para una posible extradición. Juan María Ollarvide. Este es otro de los que opera en España y que hizo parte del ELN. Este es el guerrillero del ELN que aparece en la misma lista de Álvaro Uribe. Anótelo, Juan María Ollarvide. Mire, ya hay gente del cartel de Cali, hay gente del cartel de Galicia, gente del cartel de Medellín, y este Juan María Ollarvide de la guerrilla del ELN, que también fue capturado por operaciones en España. Y este, Manuel Urriono, qué apellido tan difícil de pronunciar, Urrionabaechea. Urrionabaechea. Es un terrorista español del movimiento ETA, que también colaboró en Colombia como consultor de la guerrilla del ELN. Y este pues también se les indica de acciones terroristas y de narcotráfico. Oiga, qué apellido tan difícil. Urrionabaechea, Manuel. Mire que ya van diferentes organizaciones que los gringos tenían pisteados. Mire, Cartel de Medellín, Cartel de Cali, el Cartel del Caribe colombiano, ETA, guerrilla del ELN. O sea, los gringos tenían fichados a quienes eran los narcotraficantes o los colaboradores de narcotraficantes. 65. Leone Martínez. Este es un cubano que vive en Miami y fue declarado culpable por tráfico de cocaína y sentenciado a 20 años de prisión. Y también fue acusado de asesinato. Impresionante. Póngale cuidado a este. Manuel Antonio Noriega, general expresidente de Panamá. Este fue asociado con carteles de la droga. Y también hay que decirlo que el gobierno de Estados Unidos lo extraditó porque él quería nacionalizar las regalías del Canal de Panamá. Porque cuando era aliado de ellos contra los soviéticos, y ellos sabían que era socio de Pablo Escobar, y cuando Pablo Escobar ordenó asesinar al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, al primer país a donde fue a exiliarse Pablo Escobar fue a Panamá, donde el dictador Manuel Antonio Noriega. Y los gringos lo dejaron quietecito hasta 1989, hasta que se metió con ellos, hasta que empezó a declarar la guerra a Estados Unidos y a decir que quería nacionalizar las regalías del Canal de Panamá. Ahí fue cuando Manuel Antonio Noriega terminó extraditado y condenado por narcotraficante. Cosa que no pasó con Álvaro Uribe Vélez, porque Álvaro Uribe Vélez nunca se metió con los gringos. Los gringos tienen esta información desde 1991, pero Uribe ha sido una ficha clave de los gringos y por eso no se meten con él, pero tienen con qué joderlo, así como jodieron al exdictador panameño Manuel Antonio Noriega. 67. Luis Hap Jungal.
Bueno, este es un peruano que reside en México. Recuerde que estamos hablando del 23 de septiembre de 1991, cuando se publicó este informe. Bueno, este informe era secreto. Se publicó en el 2002, en el 2004 se montó en este repositorio, pero es un documento que fue clasificado en septiembre 23 de 1991 y que fue desclasificado 11 años después. Este también fue importante el 19 de septiembre del 90 como traficante de cocaína de Medellín en México. Pritan Singh Kaur. Este es un hindú. Bueno, pienso que era mejor decirle indio, porque no sabemos si tiene la religión hindú. Un hindú que trafica con drogas y fue detectado el 19 de septiembre de 1990 y también trabajó con el cartel de Medellín llevando drogas a México. Anand Khashoggi, este es también un soldado que terminó traficando drogas para el cartel de Medellín. Otro internacional. 70. Fidel Castro Mejía. Bueno, este no es Fidel Castro el que era presidente de Cuba, este es otro. Fidel Castro Mejía, alias Rambo. Alias Rambo, un peligroso asesino, sicario, al servicio del cartel de Medellín, participó en varias masacres en Antioquia, en Córdoba y también en el Magdalena Medio. 71. Luis Arturo Fontecha Camacho. Este trabajó para el DAS. Era un agente, pero que también terminó metido en el cartel de Medellín. Incluso hizo un curso con el FBI en la academia. Este Fontecha fue asesinado por dos agentes y bueno, antes había sido arrestado el 2 de julio del 88. Este señor Camacho, bastante peligroso. Trabajó para el cartel de Medellín. Asesinó a dos agentes. Aquí me equivoqué en la traducción. Asesinó a dos agentes. Bueno, 72. Bueno, de Harvey Cano no tienen información. De Arnulfo González no tienen información. De José Guillermo Quiñones no tienen información. De Elías Cruz Fuente no tienen información. De Mario Silvestre Lozano Castaño no tienen información. De Omar Herrera tampoco tienen información. De Álvaro Uribe Araque. Bueno, este Uribe es con V, no con B, sino con V. Tampoco tienen información de Álvaro Uribe Araque. 79. Pablo Escobar Gaviria, el máximo jefe del cartel de Medellín. Es un asesino, dicen acá. Es un criminal. Ha cometido delitos en varios países, múltiples asesinatos, bueno, como el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, el director editor del Espectador, bueno, aquí escriben mal el Espectador, lo escriben con X, es con S. El periódico El Espectador asesinan a Guillermo Cano, al candidato, que era más bien, sí, candidato a la presidencia, Luis Carlos Galán. Ojo con el 80, que ese 80 también es muy conocido, sobre todo en los 80 en Colombia. Yair Klein es un militar israelí retirado, es un mercenario y experto en tácticas militares. Este trabajó para el cartel de Medellín, para los paramilitares, para los esmeralderos, enseñó al ejército colombiano y a los paramilitares, a los narcotraficantes, les enseñó tácticas de destrucción.
múltiples formas de asesinato. Este Jair Klein también es bastante famoso por sus tácticas antiguerrilleras. Bueno, o que Jair Klein es el 80. 81. Bueno, esta es como de las pocas mujeres en la lista. Berta Inés Mejía de Serna. Esta es una narcopolítica que hizo parte de la Asamblea de Mujeres de Envigado, Colombia, y fue arrestada en 1990 por asistir al cartel de Medellín. Fue colaboradora de Pablo Escobar. Bueno, doña Berta condenada, listo. Y 82, llegamos al número esperado de este informe que pueden encontrar en los archivos desclasificados de George Washington University. Número 82, Álvaro Uribe Vélez, político colombiano y senador dedicado a la colaboración con el cartel de Medellín en los altos niveles del gobierno. Uribe ha estado involucrado en negocios de actividades de narcóticos en Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia por conexión con narcotraficantes. Uribe trabajó para el cartel de Medellín y fue amigo personal de Pablo Escobar. Y como participante político en la campaña de Jorge Ortega, Uribe ha atacado cualquier forma del tratado de extradición. Esto está publicado en esa universidad para que lo lean. Curioso, ¿no? Que en este informe aparezca gente del cartel de Medellín, del cartel de Cali, del cartel del Caribe colombiano, del cartel de Galicia, del grupo terrorista ETA, de la guerrilla del ELN, y que aquí también aparezca Álvaro Uribe, y que Pablo Escobar sea el 79 y Álvaro Uribe sea el narcotraficante 82. Es muy charro que ahora sea el señor Álvaro Uribe el que diga que el que tenía vínculos y financiación del narcotráfico era el periodista crítico Daniel Coronel. O sea, es muy chistoso que haya un burro que hable de orejas, ¿no les parece? Bueno, vamos a ver cuáles son los últimos narcotraficantes o socios o colaboradores de narcotraficantes de esta lista. Número 83, Álvaro Diego Montoya, otro narcopolítico. Es un industrial del departamento de Antioquia, vinculado a Pablo Escobar, investigado por sus nexos como intermediario entre el gobierno y el narcotraficante Pablo Escobar. 84, Guido Parra Montoya. Este es el abogado del cartel en Antioquia, amigo de Pablo Escobar. Es un abogado que también ha intercedido a favor de los extraditables. Recuerden que este informe fue publicado, bueno, fue publicado para ellos secretamente el 23 de septiembre de 1991, pero fue desclasificado en el 2002 y fue publicado por la Universidad George Washington en el 2004. Bueno, íbamos en Guido Parra. Santiago Londoño White, otro que es narcopolítico de los sectores industriales de Antioquia, amigo de Pablo Escobar, y su hermano pues también tuvo conexión con narcotraficantes, enriquecimiento ilícito y construyó mansiones en Medellín con dinero de la droga. Y otro que fue intermediario entre los carteles de la droga y el gobierno colombiano. Y este es el hermanito
de Santiago. Diego Londonio White, arquitecto del sector industrial, politiquero de Antioquia, narcopolítico, y participó en la millonaria construcción de mansiones en Medellín con dineros calientes. Y también ha participado en conversaciones a favor de los extraditables y fue investigado por sus vínculos con la Cuarta Brigada del Ejército de Medellín. Otra vez la Cuarta Brigada. Y fue negociador para liberar el hijo de Diego Montoya, el presidente, el hijo del presidente, ¿qué? Barco y Germán Montoya. Del secretario del presidente, Germán Montoya, que trabajó como secretario del presidente Barco, el presidente Virgilio Barco del 86 al 90. Bueno, a veces me da dificultad traducir esto porque está todo en inglés, a veces me cae, pero ahí trato de traducirlo lo mejor posible. Listo. Ojo con el 89, ojo. Carlos Vives, un actor colombiano envuelto en narcóticos, traficante que ha trabajado con su tío, Ignacio Vives Echavarría, un político famoso entre el 90 y el 92, en Santa Marta, Colombia. Ignacio Vives fue sentenciado por corrupción y por hacer parte del cartel narcotraficante del norte de Colombia en servicio con el cartel de Medellín. Es decir, ¿por qué Álvaro Uribe aparece en el puesto 82? ¿Y por qué Carlos Vives, el cantante y actor, aparece en el puesto 89? O sea, Uribe era narcotraficante, Carlos Vives tampoco era narcotraficante, pero Uribe era amigo de Pablo Escobar, Uribe era director de la Aeronáutica Civil y permitía que los narcotraficantes pasaran el polvito. Alberto Uribe Sierra, el papá de Uribe, era amigo de los Ochoa, la familia Uribe era amiga de los Ochoa. Entonces a Uribe no lo definen como narcotraficante, sino como colaborador del cartel de Medellín. Y a Carlos Vives, el actor y cantante, no lo definen como narcotraficante, lo definen como un actor que tiene un tío que sí es narcotraficante, que lava dinero y que fue condenado por corrupto. Porque una vez, hace como 10 años, que yo le mostré este informe a un uribista, me dijo que el informe era falso solo porque aparecía Carlos Vives. Hay que preguntarle a los gringos por qué en este informe del 23 de septiembre de 1991 aparece Carlos Vives. Y yo no veo que haya un movimiento político de izquierda o progresista o socialista que le haga la guerra a Carlos Vives. O sea, aquí aparece Carlos Vives porque los gringos lo tenían entre ojos por su tío, el señor Ignacio Vives, condenado por corrupción. O sea, fue por culpa del tío. El problema es que, bueno, a Carlos Vives uno solamente lo puede joder por el tío, pero a Álvaro Uribe Vélez uno lo puede joder por el papá, por el hermano, por el primo, por la cuñada, por la sobrina, por sus ministros, por sus congresistas, por sus trabajadores administrativos en la presidencia, por el DAS. O sea, a Uribe uno le encuentra un montón de relaciones oscuras. En cambio, a Carlos Vives uno solamente lo puede atacar por el tío Ignacio Vives, punto final. Y ya estamos terminando la lista de los 106 narcotraficantes o colaboradores del narcotráfico que salieron en este archivo desclasificado. Número 90. Alonso de Jesús Vaquero, alias Vladimir. Este asesino participó en varias masacres en Colombia y asesinó a varias personas enemigas del cartel de Medellín. 91. Jaime Eduardo Rocha. Este hizo parte de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Miren,
En este informe aparecen 2 del ELN, uno de ETA, otro del cartel de Galicia. Entonces miren, no es que sea solamente el cartel de Medellín. Aquí aparece también gente guerrillera que los gringos tenían como narcotraficantes en sus informes de inteligencia. Y este señor, después de abandonar el grupo subversivo de las FARC, pidió protección al narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano. Y este señor lo puso a trabajar para él para que participara en el magnicidio contra el candidato a la presidencia, Luis Carlos Galán. O sea que pasó de ser un guerrillero de las FARC a ser un sicario de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano. Este señor fue capturado en septiembre de 1990 por falsos documentos y bueno, ahí lo apagó. Mire, ese 91 es muy interesante porque es el primer guerrillero de las FARC que aparece en la lista. Ahorita ahí apareció 2 del ELN. Entonces, mire, los gringos tenían, en ese 1991 tenían a Uribe, a Carlos Vives, a alias Popeye, a todos los sicarios del cartel de Medellín, a gente del grupo terrorista ETA, del ELN, de las FARC, del cartel de Galicia. Entonces, o sea, no es que los gringos solamente estuvieran pendientes de Uribe, no. Número 92. Gonzalo Pinzón Lagos. Este también familiar de terroristas al servicio del cartel de Medellín y fue acusado de perpetrar masacres y ataques en Bogotá, Colombia, y también con su hermano. Luis Cabargas Acosta. Este es del cartel de la costa norte de Colombia. Fue capturado y extraditado a los Estados Unidos en 1990. Miren que no solamente es del cartel de Cali, del cartel de Medellín o de carteles internacionales. Bueno, también hay unos de la India, que ahorita los mencionamos, que también están en la lista. Bueno, este del cartel de la costa norte colombiana. Alberto Ubis Hasbun, arrestado en Colombia por ser acusado de asesinar al candidato a la presidencia Luis Carlos Galán, y luego fue extraditado el señor Ubis Hasbun. 95. Federico Torres Donado, otro narcopolítico y abogado que también tuvo que ver con el cartel de Medellín y fue uno de los que tenía la orden de asesinar al general Maza Márquez del DAS. Bueno, recordemos que el DAS también terminó con vínculos con el cartel de Cali y luego en la época de las chuzadas del DAS él terminó con paramilitares y tuvieron que ver con la muerte de Galán. Víctor Polay, número 96, otro peruano que fue líder del movimiento Tupac Amaru, una guerrilla que operaba en dicho país y que también fue relacionada con narcotráfico. Mire que, bueno, otro movimiento nuevo, Tupac Amaru, ya van un montón. FARC, ELN, ETA, Tupac Amaru, Cartel de Medellín, Cartel de Cali, Cartel de la costa norte colombiana. Esos eran todos los que tenían los gringos entre ojos el 23 de septiembre de 1991. Edgar Roberto Taborda Escobar, alias el poeta. Bueno, este yo creo que ya lo habíamos analizado. Aquí lo repitieron. Mike Salikis. Ese Mike Salikis es un norteamericano de origen griego asociado en la Florida con el tráfico de drogas y trabajó para el cartel de Cali, especialmente para el señor Gilberto Rodríguez Orejuela, y también trabajó en el departamento del Amazonas en Colombia. En mayo de 1988 fue arrestado en Tampa, Florida,
¿Con cuántos? Con un montón de kilos de cocaína. Impresionante. 99. León Tarazona, un ex capitán del ejército colombiano y que también trabajó con asesinos en el Magdalena Medio y fue sicario del cartel de Medellín allí, en el Magdalena Medio. 100. Salomón Chuter, otro narcotraficante que es del Caribe colombiano, del cartel de la costa norte de Colombia, y fue requerido para extradición. Está en proceso de extradición, o sea, estamos hablando del 91, estaba en proceso de extradición, y bueno. 101. Fernando Gutiérrez Pérez, otro narcotraficante que fue capturado y extraditado a los Estados Unidos en 1990. Y bueno, no hay más información de él. 102. Otra mujer, bueno, son muy poquitas mujeres, pero también hay. Paula Andrea Mendoza Londoño. Esta mujer hizo parte de la guerrilla del ELN y fue acusada de terrorismo en varias partes de Colombia, de hacer parte de guerrillas urbanas del ELN. Miren, ya van tres del ELN y uno de las FARC, y muchos del cartel de Medellín, entre ellos Álvaro Uribe Vélez. Póngale cuidado a este, al 103. Mario Escobar Villegas, asesino y terrorista del ELN y también de las células urbanas de esta organización, y fue identificado en Medellín, Colombia. Llevan 4 del ELN, la muchacha y los 3 tipos, llevan 4 del ELN en esta lista negra. 104. Luis Fernando García Gómez, un terrorista también del ELN, de la célula urbana, van 5 del ELN. Fue identificado al lado de Mario Escobar y de Paula Mendoza en el área de Medellín. Y ha sido acusado de ataques con dinamita y de varios homicidios selectivos. Bueno, ya van 5 del ELN. Y vamos para el 105. Francisco Humberto Zuluaga Pineda, alias La Pulga. Este no es Messi, este es otro, ese es el narcotraficante. Este no es Lionel Messi, para que no salgan los Cristiano Lovers ahí. Este señor también fue condenado a 40 años por operaciones en Bogotá, en Costa Rica, en Miami y en Nueva York. Este señor es oriundo del barrio Manrique de Medellín, Colombia, y fue acusado de robos, de falsos documentos y de narcotráfico, también de inmigrante ilegal, y por eso fue sentenciado en 1984, y también fue aliado de Pablo Emilio Escobar. Y el último que aparece en la lista es el señor Diego Alexander Ocampo Berrío, alias Diego Ocampo del Río, o Víctor Alexander Ocampo del Barco. Bueno, este señor también se le conoció como Pelusa y también hizo parte del cartel de Medellín. Y acá, en este proceso, se le acusa de acciones terroristas y por eso fue totalmente rastreado como un terrorista de la banda de los palestinos, que hacía parte del cartel de Medellín y tuvo actividades en Nueva York y en Miami, y también trabajó en Europa representando el cartel de Medellín, y fue un mercenario muy reconocido entre 1984 y 1990. Y aquí termina
el informe desclasificado en el que Álvaro Uribe Vélez ocupa el puesto 82. Mira las joyitas con las que está Uribe Vélez, incluso hasta con enemigos de las FARC, de ETA y del ELN. Bueno, este es el informe. Lo pueden encontrar en la página de George Washington University, la Universidad George Washington, ahí lo pueden encontrar, ahí está publicado desde el año 2004. Y por eso a Álvaro Uribe Vélez, en el libro del tolimense periodista exiliado Sergio Camargo, a Álvaro Uribe le dicen el narco 82, porque aparece en esta lista de 106 narcotraficantes o colaboradores de narcotráfico. O sea que Pablo Escobar sería el narco 79, alias Popeye sería el narco 1 y así sucesivamente. Lo chistoso es que ahora resulta que el que está financiado por narcos es Daniel Coronel y yo no veo a Daniel Coronel en ninguna lista extraña. Bueno, por aquí han llegado varios comentarios. Uy, han llegado muchos comentarios. Bueno, ya saludé por aquí a Julio, a Jorge, a Santiago. Por aquí llega otro comentario de Santiago que dice: el primer extraditado de la historia de Colombia fue el dueño del Club Atlético Nacional, Hernán Botero Moreno. Incluso está en el logo de los extraditables. En la lista debería estar Felipe Pérez, jugador. Sí, al Hernán Botero lo extraditan por fraude al correo, por un delito federal que asocian con dineros calientes o lavado de dinero. Pero en el programa de 100 preguntas y respuestas, entrevistamos a un especialista en extradición, un abogado, el doctor Ricardo, y él decía que la extradición de Hernán Botero fue fraudulenta, o sea, porque en ese momento no había un tratado de extradición vigente, o sea, que fue irregular la extradición de él y que él siempre dijo que era inocente, pero el hecho fue que lo extraditaron y que dice el señor Ricardo Gil, que es un experto en extradición, que él no puede decir que era culpable o inocente, pero que sí puede decir que la extradición de él fue irregular y que pudo ser un chivo expiatorio para tapar a los verdaderos narcotraficantes, que sí es posible que él haya sido lavador de dinero, pero que no era propiamente un narcotraficante, que fue más por el delito federal de fraude al correo. Eso fue lo que nos dijo Ricardo Gil, el abogado experto en extradición. Listo. Por aquí llegan más comentarios de Alicia Díaz. Ese apellido parece vasco. Uy, pero es que como leí... Ah, el apellido enredado, sí, la verdad, sí. Ese apellido que casi que no logro pronunciar. Sí, la verdad que me suena vasco. Cardete, un saludo desde Medellín hasta la capital musical de América. Bueno, desde Tolima, desde Ibagué, desde donde supongo que se refiere a Ibagué. Buenas noches para Juan Montoya, bacano que esté por acá. Santiago dice: ojalá los gringos también hagan una lista igual de juiciosa sobre los brokers, jíbaros que venden en lugares como Wall Street, que verifiquen todos los dineros que se lavan en sus bancos. Excelente aporte, totalmente de acuerdo. Cardete dice: les recomiendo el capítulo Empresarios Periodistas y Ministra de Bolsillo en el canal Palabras Mayores, de Pablo Borges. Allí desenmascaran a varios periodistas disque muy buenos. Excelente, gracias por la recomendación, Car. Enit Marín, qué bueno que estés por aquí, Enit. Ese libro, La Coca no es Nostra, es muy bueno. Poco lo escucho referenciar. Bueno, de hecho, Fabio Castillo tiene una trilogía muy interesante, que el primero, Los Jinetes de la Cocaína. Hay otro que se llama, creo que se llama La Coca Nostra o La Cosa Nostra, creo que La Coca Nostra. Y también está el nuevo libro de Los Jinetes de la Cocaína.
el periodista Fabio Castillo, que fue expulsado injustamente del Espectador, tiene una trilogía muy interesante también. Bueno, el amigo Juan Montoya se está riendo de nuestra lista. No, es que da risa que Uribe esté en esa lista negra con guerrilleros de las FARC, del ELN, de ETA, de Tupac Amaru y otros carteles de la droga, aparte del cartel de Medellín. Bueno, esas son las cuestiones que quería compartirles hoy. O sea, de que es muy chistoso que Uribe acuse a Daniel Coronel de ser financiado por Justo Pastor Perafán, cuando Uribe es el que en su vida política ha estado rodeado de narcotraficantes, los Ochoa, el tema de Cardona en la aeronáutica civil, Medellín sin tugurios con Pablo Escobar, atacando el tratado de extradición como parlamentario. La última del uribismo fue el Ñeñe Hernández, pero Uribe también tuvo que ver con Villegas, otro que también fue un reconocido narcotraficante. Y acá, en esta lista que leímos de 106, Uribe es el 82. Entonces me parece muy chistoso que Uribe ataque a Coronel de lo que es él. Es chistoso. Y por eso esperemos que las autoridades tomen la mejor decisión. Hemos llegado al momento de las conclusiones. Y yo solo tengo dos conclusiones para compartir con ustedes. La primera, que es increíble todo lo que ha hecho el periodista Daniel Coronel por la verdad en el país. O sea que así como hay que aplaudir a Gustavo Petro por haber denunciado la operación Orión, parapolítica, falsos positivos, carrusel de la contratación, farapolítica, chuzadas del DAS, también hay que aplaudir el trabajo periodístico de Daniel Coronel y de Noticias 1, porque en esos medios fue donde más se denunció el tema de la GIS política, de la parapolítica, del agroingreso robo seguro, de las chuzadas del DAS. Y por eso, como lo dice en su última columna, el señor Daniel Coronel, Uribe lo ha perseguido 22 años. Y como dice Juan Montoya, puro cinismo, puro y duro. Y la segunda y última conclusión, que ese documento no es falso, como dicen algunos uribistas, el documento no es falso, el documento fue desclasificado y ustedes saben que los documentos desclasificados en algún momento fueron documentos secretos, o sea que ese documento fue secreto 11 años, del 23 de septiembre de 1991 al 2002, que fue la primera vez que fue desclasificado. Y por eso Joseph Contreras, el periodista chileno de Harvard, y Fernando Garavito, el periodista colombiano exiliado que publican el libro Autobiografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez, El Señor de las Sombras, ellos son los que lo utilizan para sacar ese libro, que ese documento es desclasificado en el 2002. Y desde el 2004, desde abril del 2004, el documento está publicado en este portal de la universidad que se llama George Washington, en lo que se llama, en una página que se llama Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington. Aquí está publicado el documento, así que no pueden decir que es que ese documento es un montaje, que no sé qué, que es el castrochavismo. No, no. Ese documento cualquier persona lo puede publicar en una mera navegación en Google. Usted pone narcotraficante 82, National Security Archive o George Washington University, o sea, ustedes ponen ahí tan y de una el documento les aparece en PDF y les sale, primero les sale esto, o sea, les sale como que esta es la página de la Universidad de Washington y ya después
en la parte del informe, usted le dan clic y le sale el documento de 14 páginas. Este documento que estamos analizando ahorita en la segunda parte de la sesión de hoy, le sale totalmente el documento y ahí pueden confirmar la información y de todas maneras la información está escrita en letra mayúscula y el inglés pues es medio entendible, ahí se puede medio traducir cualquier cosita. Y esto es lo que tanto teme Uribe, como dice el archivo y la columna de Daniel Coronel. Bueno, muchas gracias por el apoyo, por la sintonía, por suscribirse, por compartir. Me encantaría que se sigan suscribiendo al canal personal de Wilmer Alberto Zuleta López para que sigamos creyendo y creciendo en el canal de respaldo. Gracias a Erdi, a Luzmeri Marín Bedoya, a Alicia Díaz, a Bianca, a Mario Escobar, a Santiago Jiménez Alarcón, a Jorge Elías Alfonso Mora, a Julio Ramírez, a Cardete, a Juan Montoya, que yo creo que yo le había saludado, y a la gente que nos va a ver en diferido. Compartan este video en sus estados de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, en sus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Signal. Compartan este video para que la gente sepa quién es el narcotraficante 82 y quiénes son los otros 106 que aparecen en esa lista negra, y para que la misma gente compruebe que el documento realmente existe y que es publicado por una página oficial de una universidad estadounidense llamada George Washington. O sea que esto no es un invento de ningunos castrochavistas para dañar la buena honra y la imagen de Álvaro Uribe Vélez. Bueno, la verdad, yo he tenido hace 2 años la tentación de abrir un canal en Twitch, pero ¿saben por qué no lo he abierto? Porque la Universidad Nómada la manejo prácticamente yo solo. Entonces, a mí me toca poner el celular, poner otros celulares como lámparas, me toca montar los videos aquí, montar los videos en Wilmer Alberto Zuleta, montar los videos en los 2 perfiles de Facebook, en la página de Facebook, los corticos también los quiero montar en Instagram, los que duran menos de 1 hora. Entonces, si yo hago un canal de Twitch, tendría que ser cuando ya tenga más celulares para hacer los videos directos, o sea, para transmitir por YouTube con un celular y por Twitch con el otro, porque así no me toca montar tanto video, porque esto le implica a uno mucho tiempo, estar descargando y montando videos, pero sí me gusta la idea de hacer un canal en Twitch, además porque me han dicho que tiene más libertad de expresión que YouTube. Bueno, se sacó aquí una cosita de feedback. Espero yo la conecto para que se vaya ese ruido asqueroso. Se me desconectó el cable acá y por eso se está generando ese horrible feedback. Increíble. Ya. Bueno, va a tocar. Va a tocar normal de aquí. Voy a aceptar. Ya. Uy, casi que no. Qué cosa tan cacofónica. Casi que no corrijo esa. Es que se zafó el cable y como el portátil tiene el sonido interno malo, me toca conectarlo con un cable auxiliar. Bueno, muchas gracias Alicia por compartir, por la sintonía. Nos vemos mañana con más programación de la Universidad Nómada. Disfruten este resto de día. Mañana vamos a trabajar cositas del curso de Pensar la Historia y también alguna cosita de argumentación. Y así seguiremos con este proyecto y seguiremos en la lucha buscando una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Dice Carr, Daniel Coronel, Julio Sánchez Cristo, Yamid Amat son mejores empresarios que periodistas. Se debe mirar con ojo crítico y beneficio de la duda esa pelea de Coronel y el Matarife.
Igual, pues ahí tiene que salir algo. O Daniel Coronel condenado por lo que se le acusa, o Uribe en problemas. Y otra vez vamos a ver cómo lo salva la fiscalía, cómo salvar a Uribe de que lo sindiquen o lo imputen por calumnia. Bianca, una feliz noche. Monetiza después de 20 días con 80 personas viendo el en vivo constantemente. Sí, a mí no me choca monetizar, pero bueno, a mí lo que más me alegra es monetizar corazones, o sea, que en vez de ganar dólares, gane suscriptores, eso me emociona mucho más, pero bueno, tampoco me molestaría monetizar, porque de todas maneras eso ayudaría a tener con qué comprar más herramientas para el proyecto. Gracias Juan, cuídese bastante, Bianca, Cardete, Alicia, la gente que nos vio en silencio, la gente que nos va en diferido. Nos vemos mañana con más contenido y les envío un fuerte abrazo. Y también estén pendientes del canal de Wilmer Alberto Zuleta López en YouTube para que se suscriban ahí si no lo han hecho. Un abrazo muy fuerte para ustedes y nos vemos mañana. Hasta pronto.